Bueno, ya recibimos a esta hora de la mañana a nuestro siguiente invitado. Él es Gonzalo Figueiro. Está trabajando en la investigación de secuenciaciones genómicas de indígenas y su relación con otros pueblos del continente. Ya la secuenciación genómica, ya me... Necesitamos, es como que nos googlees. Necesitamos googlear contigo todo esto. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. ¿Andás bien, Gonzalo? Muy bien, acá andamos. Bueno, bienvenido. ¿Cómo comienza el estudio del linaje indígena en nuestro país? Primero capaz que corresponde una aclaración, porque justamente secuenciaciones genómicas, los genomas que estamos empezando a trabajar, que estamos trabajando y que publicamos hace poco, en realidad son una porción muy concreta y muy chiquita del genoma. Es el genoma mitocondrial, es decir, un ADN que no se encuentra en el núcleo de la célula como el resto del ADN o digamos el principal ADN del cuerpo, sino que está afuera del núcleo y además se transmite únicamente por línea materna, es decir, de madre a hijos y a hijas, pero solamente las mujeres lo transmiten a la descendencia. Entonces es un ADN bien concreto, bastante más chiquito y con menos desafíos técnicos que el genoma completo que se viene secuenciando, por ejemplo, en el Instituto Pasteur. Es decir, es un trabajo un poco más modesto, pero que se viene trabajando, estos linajes maternos, lo venimos trabajando desde la década de 1990. La gran innovación, en todo caso, es que ahora estamos teniendo la posibilidad de trabajar con todo el genoma, que son 16.000 bases, 16.000 letras, en comparación con una pequeña muestra de los genomas que veníamos trabajando antes, que eran 400 bases o una cosa por el estilo. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo es aumentar la escala de análisis y aumentar la resolución de análisis para poder tener un panorama mucho más completo de lo que eran las relaciones entre las poblaciones indígenas de lo que hoy es Uruguay y que por supuesto nunca fue definido por nadie como en tiempos prehispánicos como un territorio cerrado, sí, claro. y el resto del continente, ¿no? Es un estudio amplio entonces, porque va a ser como que hacer cruzamientos, ¿no? Muchísimos. Gonzalo, la primera pregunta que te hago es de la escuela. ¿Eran todos charrúas? ¿Eran todos los arachanes, los que no? Los yaros, ¿no? Como ¿O eran todos charrúas o eran todos guaraníes? Existieron en la medida en que cuando llegaron los primeros europeos se encontraron gente que se nombraba entre sí y se nombraban a sí mismos de distintas formas. El problema es que nosotros no somos capaces de retroceder en el tiempo y seguir manteniendo esas nomenclaturas. Entonces nosotros encontramos, especialmente en los trabajos arqueológicos tempranos, de cuando digo el siglo XX, diciendo, bueno, en esta zona encontramos cerámica charrúa y es posible que no podamos ponerle ese nombre, de la misma forma que, sin ir más lejos, una lengua como el español hace 1000 años no existía como tal, o, bueno, las nacionalidades, como nosotros las definimos, algunas hace 100 años no existían como tales. Entonces, las denominaciones étnicas, al igual que las denominaciones nacionales o las culturas en general, son cosas cambiantes, por lo cual yo lo dejaría en que lo que hoy es el territorio uruguayo tenía una diversidad étnica enorme y lo que están mostrando estos estudios que estamos haciendo, y una gran circulación de gente que iba, venía, se relacionaba comercialmente, políticamente y claramente también sexualmente con otras poblaciones de la región. El conquistador debe haber marcado lo suyo en todo esto. ¿Cómo, perdón? El conquistador debe haber marcado lo suyo, el ingreso. Desde luego, sí, claro. sí. Pero vos hablás de previo, ¿no? Previo a que apareciese el conquistador había también una gran movida. Definitivamente. O sea, que hubo movimientos poblacionales en tiempos posteriores a la llegada del europeo está clarísimo. Pero lo que estamos encontrando, especialmente a partir de las edades que pudimos darle a los linajes que encontramos, que esto es algo que es permanente desde que llegó el ser humano al continente. Es decir, a mí me sorprendió, por ejemplo, la similitud genómica que expresás tú en trabajos previos, porque uno cuando piensa de Brasil, los uruguayos antiguos, uno dice, bueno, Brasil está al lado, ¿no? Sí. Más allá de la movilidad que hubo, obviamente, con lo que fue después la colonización en América, pero que tengamos similitudes con Panamá, por ejemplo, a mí realmente eso me sorprendió más todavía, ¿no? Ahí empieza toda la cuestión de a qué llamamos similitudes y en qué medida. Claro. Hay una cosa que es real y es definitiva. Cualquier indígena o descendiente de indígenas de América es descendiente directo
en última instancia, de algunas de las poblaciones que ingresaron a América hace, bueno, entre 15 y 20 mil años por el norte. No por abajo. Es imposible, por abajo imposible. Sí, no hay ninguna evidencia de que no hayan llegado por otro lado de lo que hoy es el estrecho de Bering. Entonces siempre vamos a encontrar similitudes hasta con los indígenas que hoy ocupan Alaska, Los apaches, por ejemplo. Entonces, las similitudes con Panamá son, por ejemplo, o las similitudes con, también encontramos linajes en Colombia, linajes en el norte de Brasil, son linajes, son similitudes que están a la raíz del árbol genealógico. Bien. Ese es el tema, no son similitudes recientes, son cosas que se retrotraen al primer poblamiento. Ahora, este análisis, por ejemplo, de genoma mitocondrial, ¿no? Que estamos hablando obviamente de secuenciaciones que están por fuera del ADN nuclear, etcétera. ¿Limita un poco el concepto o el arraigo de decir yo tengo familia indígena, o una persona dice, no, mi abuela fue indígena, mi bisabuela fue indígena? Porque, digo, estamos hablando de una transmisión por línea materna, entonces es de suponer que un varón, por más que diga sí, mi bisabuela fue indígena, en los hechos, en lo que es esta secuenciación genómica no tenemos nada. Bueno, ahí hay un tema interesante. Porque mucha gente se sube al caballito de decir, mi abuela, mi bisabuela fue charrúa, pero digo, bueno, uno empieza a ver esto que se hila más fino y en realidad hay una transmisión genómica extra ADN que no en el hombre, no. Digamos que de extra ADN, no, de ADN extranuclear. Extranuclear, exacto. Entonces, hay una cosa que es, los análisis, mucha gente viene y nos consulta, ¿puedo hacerme ese análisis? Claro. A ver si... y el resultado de un ADN mitocondrial es exactamente lo opuesto en términos de resultados a un análisis de paternidad. Bien. O sea, un análisis de maternidad te descarta si sos el padre o madre biológico de la criatura. Si en el ADN mitocondrial a mí me da que tu ADN mitocondrial, pongámosle, no es indígena, eso no descarta que vos tengas ancestría indígena. Claro. En cambio, si efectivamente yo encuentro un linaje indígena, quiere decir que no solamente tenés ascendencia indígena, sino que además lo tenés por una línea materna ininterrumpida. Entonces, quien no encuentra un ADN mitocondrial indígena en su genoma, no quiere decir que no tenga ancestría. Y entonces puede decir, bueno, entonces es que tenemos que recurrir a los análisis de mayor escala que hoy en día se pueden hacer por correo. ¿Y eso puede tener alguna implicancia? La pregunta ahora es implicancia de qué, ¿no? Claro, porque, bueno, capaz que en algún tipo de beneficios o... Claro, porque a veces, es lo que te digo, mucha gente se sube al caballito de la ascendencia y capaz que acá, bueno, obviamente que podés haber tenido una ascendencia indígena, pero si tú decís que a nivel del ADN mitocondrial no tenés nada, es como decir, hay ascendencia más pura, por decirlo de alguna manera, de alguien que no, ¿entendés? Pues no. No, ahí la ascendencia, o sea, ahí las líneas sanguíneas, digamos, hablando en los términos antiguos, ¿no? Que tengo sangre tal o sangre cual, en realidad son simplemente un relato histórico. No le otorga ninguna diferencia a la persona, digamos. Exacto. No, lo que está sucediendo en el Uruguay, como un país donde, Uruguay es un país donde hasta la década de 1980 mucha gente no tenía pruebas, pero tampoco dudas. Ahora somos un país donde sabemos que 1 de cada 3 uruguayos y uruguayas tienen ascendencia indígena por línea materna. 1 de cada 3. 1 de cada 3 es el promedio nacional y es 2 de cada 3 en el norte del país. Entonces, estamos hablando de... Mucho. Es muchísimo. Y entonces, claro, mucha gente que tiene el relato, que tenía la sospecha, qué sé yo, pero que, bueno, si lo decía en voz alta se le reían en la cara, es un hecho. Es tipo, no, pero no hay indios en Uruguay, ¿qué estás diciendo? Ahora se encuentra reivindicada. Entonces, eso... es un golpe casi freudiano a determinadas cuestiones de la identidad nacional. Claro. ¿Vos sabés? Eso. Y en los centros de estudio están trabajando esto con los alumnos, pidiéndole un poco fotografías antiguas si se conseguían. Me tocó andar indagando en eso, justamente para ver la identidad indígena de nuestro país. Hay como un interés ya que se extendió incluso a centros educativos. Exacto. Y ese interés lo que hace es renovar no solamente una avidez por recuperar memoria, sino también levanta cuestiones vinculadas con el orgullo de ser algo que en el Uruguay supuestamente no se era porque los habían exterminado a todos. Claro, ¿no? o sea, nosotros no tenemos población indígena viva,
tenemos sí lo que fue la fusión, ¿no? La fusión se dio más de mujer indígena ¿cómo era el con mestizo? conquistador. Con conquistador o al revés. El indio Tabaré me parece que muere en el relato, sí, ¿no? Algo como lo que sucede en el Tabaré es muchísimo menos probable que haya pasado que viceversa. ¿No? O sea, si nosotros miramos esa eso te decía, claro, exacto. La línea materna está presente en 1 de cada 3 uruguayos, promedio. Pero los análisis de línea paterna, que es a través del cromosoma Y, resultan súper frustrantes porque los porcentajes son de... los cálculos más optimistas hablan de un 5%, comparado con este otro 30%, y incluso es mucho menos. Tengo colegas que están tratando de rastrear gente que pueda tener ascendencia por línea paterna y es una aguja en un pajar en comparación con la búsqueda de la línea materna. ¿Y se puede reinterpretar la historia en base a nuevos datos? Decir, bueno, todo lo que conocíamos hasta ahora vamos a tener que que empezar de nuevo o tomarlo de otra manera. Porque ahora como que viste que es moda, todo el mundo quiere ser europeo, ¿no? Ascendencia europea. Entonces ahora con estos datos, digo, no te hagas el fino. No te hagas el fino. Si te llamás Yamandú Tabaré, vas bien orientado. Algo así. Creo que tenemos que interpretar los datos que tenemos, pero en otros términos. Es decir, hubo campañas tanto en los tiempos coloniales como en los albores de la vida nacional, literalmente dirigidas al exterminio de los indígenas. Sí, no, los registros históricos son irrefutables al respecto. Contundentes, claro. Sin embargo, lo que está mostrando es que las campañas de exterminio no podemos verlas a la lupa de lo que vimos en el siglo XX, donde el holocausto, los genocidios como el armenio a principios del siglo XX o las limpiezas étnicas fueron completas y con mucho detalle y procurando exterminar a todos. Acá, claramente las campañas militares estaban destinadas a reducir y a, y a eliminar el problema indígena, pero no en términos físicos, sino evitar que esos grupos fueran grupos que estuvieran, básicamente merodeando por el territorio. Pero eso no quería decir exterminio completo. Las mujeres, después de Salsa y Puebla, las mujeres y los niños fueron repartidos como servidumbre, es decir, siguieron viviendo hombres, mujeres y niños indígenas después de las grandes matanzas. Entonces, claramente, estamos hablando de un etnocidio que salió bien, pero no fue un genocidio como lo solemos ver con los ojos de los exterminios masivos del siglo pasado, por ejemplo. Claro, también a veces corremos con el error de interpretar la historia desde el hoy y con los conceptos actuales y no ubicarnos en la época en que se circunscribían todos ellos, ¿no? Exacto. Ese es el tema. Y es imposible para nosotros, no imposible, pero es difícil para nosotros ver fenómenos pasados en los términos de lo que nosotros imaginamos en el presente. Los exterminios en el pasado no tenían este carácter masivo y completo, y las migraciones tampoco tenían este carácter masivo, porque cuando pensamos en migraciones, en estos trabajos hablamos de migraciones para acá, migraciones para allá, tampoco eran migraciones masivas como la gente que cruzó el Atlántico por millares para venir a América durante Gonzalo, los últimos siglos. ¿Por qué no nos contagiamos más de los incas, que están cerquita, que esos están bastante más evolucionados que nuestros charrúas? Eso no hubo ahí un intercambio. No hubo intercambios. Los intercambios eran posta eso. Posta si hablamos en términos de civilización, pero el grado también hablar de evolución cultural, evolución como progreso desde el punto de vista antropológico no conduce a ninguna parte. Tenemos, por lo menos el hecho de haber llegado a una etapa donde tenemos construcción de ciudades, especialización, estratificación social, son cosas a las que llegan determinadas poblaciones y otras no. Y en la historia de la humanidad nosotros pasamos siendo cazadores-correctores u horticultores durante algo así como 190.000 de los 200.000 años que llega la especie sobre la faz de la Tierra. Entonces, ¿por qué nos llegamos a hacer civilización y nos contagiamos, como decís vos, de las civilizaciones andinas y mesoamericanas?
Bueno, es una pregunta que los antropólogos, por lo menos los del siglo XX, decían muchas veces. Bueno, ¿por qué no todo el mundo adoptó la agricultura y evolucionó? Porque no a todo el mundo le convenía. Claro. O sea, esos saltos, entre comillas, evolutivos, no son forzosos para nada. Muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros. Buenísimo. La verdad, gracias a ¿Vos tenés ustedes. el número, Gonzalo? Para repetirlo, ¿2 de cuántos somos? Promedio, 1 de 3. a nivel materno, 1 de cada 3. Y en el norte del país, 2 de cada 3. muchas gracias. Buenísimo, gracias. Gracias a Gonzalo. ustedes. No, un placer charlar contigo.